Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Segunda de Corintios capítulo 1, en sus versos 3 al 11 es donde he estado leyendo, donde habla de las aflicciones del apóstol Pablo, un hombre escogido por Dios para llevar su palabra en aquel tiempo a muchos pueblos y naciones. Y él está narrando en estos versos sus aflicciones, pero a la vez está dando la respuesta que Dios dio a sus aflicciones o batallas, como le querramos llamar. Y él comienza bendiciendo, exaltando el nombre del Señor y comienza diciendo que quien nos consuela, o sea, el único que puede consolarnos de nuestras tribulaciones es Dios, y que Dios nos consuela de nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Si usted no pasa por tribulaciones y no es consolado, usted no podrá entender el dolor ajeno y usted no podrá consolar a otros. Y he ahí uno de los secretos maravillosos del sufrimiento y de las tribulaciones, que Dios las permite, como siempre les digo, no para destruirnos, no para que desmayemos, no para que nos rindamos, no, sino para que podamos experimentar su consuelo, su fortaleza y su poder en nuestras vidas, y para que podamos ayudar a otros que se encuentran en esa misma condición. Y él dice en los versos 8 en adelante: hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera. Y él expresa el sufrimiento que pasaron, diciendo más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y esto es como cuando Dios, con pruebas, con dificultades, nos lleva al límite aparentemente de nuestras fuerzas. Y es que Dios tiene que llevarnos a ese límite donde nosotros dejamos de pelear, donde nosotros llegamos a comprender que las batallas de la vida no son nuestras, son del Señor, que nuestro guerrero y que el que nos da la victoria
victoria es el Señor. Por eso, en cualquier tribulación, dolor, angustia, necesidad o enfermedad que tú puedas estar atravesando, el Señor te dice hoy, ríndete y déjame a mí pelear tus batallas. Tenemos que entender de una vez y por todas que no podremos salir de los problemas con nuestras propias fuerzas. Muchos aparentemente salen del problema, pero tarde o temprano el problema vuelve a resurgir y muchas veces peor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando lleguen los problemas a nuestra vida, nosotros lo miremos a Él, dependamos de Él y hagamos como Él dice que debemos hacer. En el libro de Zacarías, su capítulo 4 y su verso 6, un verso que debemos aplicar a los sufrimientos de esta vida, es que el Señor dijo, esta es la palabra de Jehová, a nosotros también, no solo a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo con mi espíritu? Bueno, cuando usted se rinde al Espíritu de Dios, cuando usted deja que el Espíritu de Dios le guíe aún en medio de sus tribulaciones y no trata de salir de ellas a la manera que usted entiende o que alguien le dice que debe salir, cuando usted espera el tiempo que Dios ha pautado para sacarlo a usted de ese problema, esa tribulación, esa angustia, entonces usted está peleando la batalla no con sus fuerzas, sino con las que da el Espíritu Santo de Dios. Y para poder entender cómo Dios nos libra de las aflicciones, es interesante que estudiemos la palabra de Dios. Vemos a un Dios que siempre pelea por sus hijos. Dios es un guerrero victorioso. Venció al adversario de nuestras almas, muriendo en aquella cruz y resucitando al tercer día y anulando el acta de los decretos que estaba en nuestra contra y clavándola en la cruz. Él derrotó al maligno. Esto no basta con que tú lo escuches, con que tú lo leas o con que tú lo sepas. Tienes que creerlo, que tu enemigo es un enemigo derrotado. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios y estudiamos cómo libró Dios a Israel de su esclavitud en Egipto, esta gente, por más que quisieron con sus fuerzas, por más que intentaron librarse del yugo opresor de Faraón, fue Dios quien los libró. Ahora, estas personas sufrieron mucho, pasaron mucho trabajo en Egipto y aparentemente muchos de ellos llegaron hasta dudar de Dios y de la promesa que Él les había hecho de llevarlos a una tierra prometida. Fueron tan oprimidos que en su momento se quejaron, murmuraron y posiblemente hasta blasfemaron del Señor y se rebelaron. Sin embargo, en medio de la opresión de Israel en Egipto, ellos creían que Dios no se acordaba de ellos, que Dios no estaba pendiente de su dolor, que Dios no los comprendía. Pero cuando leemos Éxodo en su capítulo 3 y sus versos 7 y 8, vemos que dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Mire bien, Israel estuvo mucho tiempo subyugado por los egipcios y por un faraón cruel, que es tipo del maligno. Y puede ser que ellos, como tú en este momento, pienses que Dios se olvidó de ti, que Dios no ve tu dolor, que Dios no entiende tus lágrimas, que Dios no entiende tus luchas. Sin embargo, dice la palabra que Dios estaba pendiente y estaba mirando la aflicción y que Dios había oído su clamor, porque hay momentos que pensamos que no, que Él no está escuchando. Dios siempre nos ve y siempre nos está escuchando. Lo que nosotros tenemos que entender
es que como Él es el que pelea la batalla, las estrategias para ganar nuestras batallas, para librarnos de nuestras aflicciones y de nuestros opresores, no es nuestra, sino de Dios. La palabra dice claramente, yo conozco sus dolores y Dios conoce tus dolores. Dios conoce tu sufrimiento y si esto no es un consuelo en tu aflicción, nada te va a consolar. Si el tú saber que aunque no lo ves, aunque no lo sientes, aunque todo va en contra tuya, saber que Dios conoce tu aflicción, está contigo, ha oído tu clamor. Si eso no te consuela, en esta tierra nada te consolará. El Señor permanentemente nos está diciendo, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que sientes, yo sé cómo duele, yo pasé por eso, pero no es tu batalla. Clama a mí, llénate de mi Espíritu Santo, ponte la armadura y yo descenderé en el momento preciso para librarte. En Éxodo capítulo 6 también, los versos 6 y 8, está la promesa de Dios para el pueblo de Israel natural, pero es para nosotros hoy también, que caminamos en este mundo de angustia y de dolor y que también Dios nos ha prometido una tierra, nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, donde no mora la injusticia, un lugar sin dolor, sin opresión, sin enfermedad y sin necesidad. Y dice así Éxodo 6, 6 al 8. Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Egipto es tipo del mundo donde vivimos, de esta tierra. Y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Mire, si nosotros leemos la palabra de Dios, que debemos hacerlo, porque la fe viene por oír y por leer y por escudriñar la palabra de Dios. Nuestra fe crece. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, y vemos la manera inescrutable, inexplicable, como Dios peleaba las batallas de su pueblo, nos damos cuenta que no, que nosotros no tenemos ningún conocimiento para ser librados de la angustia y del dolor, pero que Dios sí sabe cómo hacerlo. Usted sabe lo que es que Dios, su pueblo está rodeado de 3 ejércitos y Dios le dice que pongan a los adoradores en el frente y que canten. Y mientras ellos cantaban y alababan a Dios, Dios le puso las emboscadas a los enemigos. Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos. Usted sabe que Dios saca a este pueblo de Egipto, de su pesada carga, de su yugo, de un dolor terrible. Y lo lleva por el desierto y lo lleva por un camino donde él sabe que van a llegar frente al Mar Rojo, donde definitivamente ellos no podrán cruzar ese mar. Dios lo sabía. Dios sabe lo que hace, no se equivoca, no es como nosotros. Conoce el ayer, el hoy y el mañana y no cambia tampoco. Y sabía que Faraón, porque él fue que endureció el corazón de Faraón, los iba a perseguir. O sea, Dios sabía que su pueblo se vería acorralado con el Mar Rojo y el ejército, una muerte segura. Sin embargo, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para mostrarle a su pueblo que la batalla es de Él y que Él es el que nos da la victoria en todos nuestros problemas. Y conocemos la historia. Dios abrió el Mar Rojo. En una ocasión los puso a dar vuelta a una muralla. Y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios tiene sus maneras y sus tiempos para pelear nuestras batallas. Pero esta promesa es para nosotros. El Señor dice, te voy a sacar de debajo de las pesadas tareas que hay en tu vida. Te voy a librar de la esclavitud. Te voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré, esta es la promesa por la cual nosotros tenemos que dejar que Dios pelee nuestras batallas, confiar en Él. Y os meteré
en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Puedes intentar todo lo que tú quieras para librarte a ti mismo. Puedes soñar, maquinar, manipular, pero Dios te dice hoy, es mi obra, es mi batalla, no es contra ti que están peleando. ¿eh? Yo soy tu defensor, yo soy tu escudo, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor, yo soy tu libertador, te dice el Señor. Cuando David, muchachito, fue a enfrentarse contra el gigante, no había ninguna posibilidad de que David derrotara a este gigante. Pero fíjese bien, David dice en 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová, no está diciendo que es él que va a derribar al gigante, no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. David no tomó en sus manos el gigante que tenía enfrente, el asunto que tenía enfrente. No, no, no. Él sabía que esa batalla era de Dios. Él simplemente se puso al frente en el campo de batalla, se paró en la brecha y con lo que tenía en la mano, pues accionó, pero todo lo hizo en el nombre de aquel que derribó a Goliat. Tú y yo hacemos lo posible, lo que Dios nos permite hacer. Y una de esas cosas es creer en Él, encomendar a Él la batalla. Y Dios se va a encargar de poner las emboscadas y de hacer lo imposible. Por eso es que cuando la Biblia dice que tengamos por sumo gozo, cosa difícil, cuando nos hallemos en diversas, no en una ni dos, en diversas pruebas, nosotros quizás no lo podemos entender. ¿Cómo es eso? Que yo, cuando me encuentre, no en una ni dos, en diversas, escuche esto, pruebas, debo tener eso como sumo, no dice gozo, dice sumo gozo, como un gozo extremo. ¿Y cómo es eso que la Biblia me manda a hacer eso a mí? Bueno, porque hay un producto final y es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia sirve para esperar que Dios se levante de su trono y que en el momento oportuno nos dé la victoria sobre todas nuestras batallas, nuestras circunstancias. Óyeme bien, Dios nunca, pero nunca ha perdido una sola batalla. Si lo has hecho a Él tu Padre, tu Dios, tu Señor, tu Salvador y tu guerrero, baja los brazos, ríndete, clama a Él, alábale. Y lo que tú tengas que hacer, Él te lo va a indicar, el Espíritu. Porque por eso es que dice, no es con espada ni con lanza, es con el Espíritu. El Espíritu nos da las estrategias para vencer las batallas. El Espíritu puede ser que te esté diciendo, ora, ayuna, di la palabra tiene poder, hay que hablar la palabra. Esos versículos poderosos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El que conspirare contra mí delante de mí caerá. Las armas del diablo no prosperarán contra mí. Pero tú tienes no solamente que hacer de Dios tu guerrero, tú tienes que creer que Él es tu guerrero y que Él peleará tus batallas a la manera que Él quiera y que Él entiende como Dios soberano y todopoderoso, tú podrás vencer. La palabra dice que somos más que vencedores, no en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias, no en nuestros conocimientos. No, 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 no. Somos vencedores en Cristo Jesús. Él ya venció todo en la cruz. Tú solamente tienes que confiar, esperar en Él y mientras esperas, darle gracias y tener por sumo gozo las pruebas, porque esas pruebas están ahí, pero también está la promesa. Dios también nos ha prometido a nosotros meternos, llevarnos a la tierra prometida, que es la vida eterna. Así que recuerda que no importa quién se levante contra ti, Dios está de tu lado. Déjalo a Él
que pelee tus batallas y siempre serás un vencedor y una vencedora en el nombre de Jesús.